Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe y más amor. Vamos a seguir, hermanos, escudriñando la palabra, haciendo esos estudios bíblicos. En el capítulo pasado seguimos en Segunda de Samuel, ya analizamos el 15, cuando Absalón se subleva, cuando su papá, el rey David, y todo esto que aconteció. Aquí hay algo que tenemos que recordar para seguir ahora, porque cuando en el versículo 31 hay algo importante, en el versículo del capítulo 15, versículo 31, dice: y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. O sea que ahí ya hay un decreto, ya David decretó algo, que el consejo de él iba a ser entorpecido. ¿Por qué señalo esto acá? Porque esto es importante para que pasemos al versículo 17, al capítulo 17. Se llama Consejos de Aitofel y de Husai. Entonces, no olvidemos esto que nos dijo aquí, no olvidemos que ya nos dijeron que había un decreto que David clamó y pidió a Dios que entorpeciera los consejos de Aitofel. Aitofel era consejero de David y luego lo traicionó y se pasó a ser consejero de su hijo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que nos dice. Entonces, aquí nos está hablando de Aitofel y de Husai. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era un sabio, consejero del rey David, traicionó a David, apoyó a Absalón en la toma del trono. Su nombre significa mi hermano es la locura. Se hizo de pronto por eso, porque tuvo el fin que tuvo, se enloqueció. Y era un hombre contra el cual ya había un decreto de entorpecimiento. Es que si usted se entorpece es porque no está bien de la mente, está, ¿cierto? Y eso significa el nombre de él, mi hermano. Yo no sé cómo pondrían en ese tiempo esos nombres que le daba como la vida que había llevado la persona. No sé, tengo que investigar eso, cómo fue. Y está hablando también de Husai. Husai era un espía de David, amigo de David, colaborador del reino. ¿Qué hacía Husai? Husai enviaba información a David por medio de los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Recuerde que él se fue, pero él dejó una gente ahí en el templo, ¿verdad? Pues esos eran espías y por medio de Husai le llegaba la información, ¿cierto? Él iba, le contaba a los sacerdotes, a Sadoc y Abiatar, y ellos hacían ya para afuera para contarle a David lo que estaba pasando en palacio. Vamos por el versículo 1, dice: entonces Aitofel le dijo a Absalón, al hijo de David: yo escogeré ahora 12,000 hombres y levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Ay, Señor. Mire lo que está diciendo aquí. Ay, por eso es que hay unos refranes que dicen que, bendito Dios, son del mundo, pero dicen que el que está ahí con ustedes es el que le hace el mal. ¿Cómo va a decir Aitofel? Le dijo a Absalón. Aitofel dijo que él iba a coger 12,000 hombres y que iba a matar a David, que él solo lo iba a matar. Mire, nombre ungido por Dios. Y un hombre acá consejero, y el mismo consejero lo iba a matar. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. O sea que decía: no, matamos a David, mato yo a David, aquí se acabó el problema. Ese fue el consejo que dio ¿quién? Aitofel. Aitofel quería él mismo matar a David. Esto es lo primero que vemos aquí. Después de que era su amigo con el que dulcemente
Lo voy a buscar porque se me olvida en qué salmo está. Dulcemente compartían los secretos. Ay, Dios mío, bendito. Salmo 55, a la abertura del verso 14, dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. Adivinen dónde, en la casa de Dios. Ay, Padre. Yo no sé a este hombre qué le pasó, cómo él pudo. Ese es el hombre. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai Arquita. A Usai, ya vimos que le respira la visión, ¿no? Para que asimismo oigamos lo que él dirá, porque es que los dos eran consejeros, pero un consejero era traicionero, era el traidor, en este caso Usai, que está de parte de David, y el otro traicionero estaba de parte de Absalón. Entonces, cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. O sea, por lo menos en esa época los reyes y todos se aliaban con varios consejeros para saber cuál era la decisión acertada. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. O sea, utilizó sabiendo, mire, es que usted sabe, su papá es así, su papá es así. Mire que decían que ellos estaban con amargura de ánimo, o sea, ellos estaban amargados, ya están aburridos. Vamos a ver este término, amargura de ánimo. Amargura de ánimo. Es un sentimiento duradero de resentimiento, frustración y tristeza, generalmente causado por la decepción o injusticia percibida que la persona no ha podido asimilar o resolver. Claro, él sí está con amargura de ánimo, porque es que el mismo hijo lo traicionara, que el mismo hijo lo sacara de allá. Claro, ese hombre estaba frustrado, estaba triste, estaba resentido, estaba decepcionado y sentía que lo que le había hecho su hijo era una traición, una injusticia, ¿sí? ¿Y cuál es el origen de la amargura, hermano? El origen de la amargura son los eventos negativos no resueltos. Por eso es que cuando nosotros nos vituperen, no tengamos como esos eventos así malucos, tenemos que ir a la presencia del Padre, tenemos que desahogarnos, porque dejar eso así, eso se va convirtiendo en una amargura, raíz de amargura. Vemos gente que son jóvenes y tienen raíz de amargura y nada les gusta y todo les parece mal, todo lo critican. Son raíces de amarguras. ¿Por qué? Por sentimientos no resueltos. Luego, bueno, entonces le digo a Isaí, que él sabe cómo es bueno. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y así al principio cayeron algunos de los tuyos. Quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. O sea, le dijo: mire, vea, no se vaya por allá. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, esas son ciudades, en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Ay, Señor.
Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. O sea, que le iban a caer todo, que traerá todo el ejército de toda parte y que ahí se iban a juntar. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Ay, 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 mire, y vuelve y dice lo que dije yo en el versículo. Ay, Dios es grande. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir mal sobre Absalón. ¿Vio? Yo sabía, no lo había visto, pero algo me decía a mí. Es que cuando, vea, hermano, cuando usted clama, Dios escucha. Cuando usted derrama su corazón, Dios escucha. Y cuando hay injusticia, Dios obra, porque Dios es justo, justo juez. Mire, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y aquí vuelve y le dice que no, que era el mejor. El mejor era el de donde hubieran seguido el consejo. Pero mira lo que pasa. Donde Absalón hubiera seguido el consejo de Aitofel, de pronto hubieran podido ganar. Pero como antes David no se puso díganle a Aitofel, traicionero, que cuando lo vea yo lo voy a matar, que yo estoy muerto de la ira con Aitofel, y una serie de cosas, porque él no lo hizo. Miren que aquí dice que lo hizo. ¿El qué hizo? Oro. Por eso, hermano, es que cuando nosotros veamos una injusticia, una cosa que no es, oremos. Mire, el que dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y mírenlo, aquí pasó. Bueno, entonces vemos que ya Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Eso no se dio. Para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Bueno, entonces no se hizo lo que dijo Aitofel, sino lo que dijo Husai. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así, o sea, contó así y así, aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejó yo. Entonces él les contó, ¿verdad? Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podrían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Mire que él tenía varios espías que estaban ayudándole a él en toda esta parte, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Esa ciudad estaba de espía en espía. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron allá al pozo a esconderse. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán, que eran espías? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y ellos los buscaron y no los hallaron, y volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Bueno, entonces ellos, de todas maneras, David sí tuvo quien
le avisara para salir de este problema. Entonces David se levantó y todo el pueblo que estaba con él y pasaron el Jordán antes de que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Entonces pasaron el río para irse. Pero Aitofel, vuelve Aitofel aquí, viendo que no se había conseguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. O sea, aquí lo tratan de decir como que, como no siguieron el consejo, pues se mató. Eso fue lo que está. Yo no sé si esto orgullo de Aitofel o porque es que más atrás, recuerden que nos dice que lo que Aitofel decía consideraba la voz de Dios. Porque sí hubo un tiempo en que Dios estuvo ahí con Aitofel, pero por alguna razón cuando le entró ese espíritu a Aitofel de traición, de traicionar a su amigo, y fuera de eso hubo un decreto que puso ahí, una profecía que hizo David, ya Aitofel no. Entonces ya cuando Aitofel vio que no le hicieron caso, se ahorcó. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, iba detrás. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Recuerde que Joab era primo suyo, pero Joab se fue ¿con quién? Con David. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naamás, hermana de Sarbia, madre de Joab. Ay, Dios mío. Habían varias Abigailes, porque una Abigail, ¿cuántas Abigailes hubo en la Biblia? ¿Quién era Abigail, hija de Naas? Vamos a ver quién era ella. Abigail, hija de Naas. Bueno, entonces vemos que ya Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Eso no se dio. Para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Bueno, entonces no se hizo lo que dijo Aitofel, sino lo que dijo Usai. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así, o sea, contó así y así, aconsejó a Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejó yo. Entonces él les contó, ¿verdad? Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podrían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Mire que él tenía varios espías que estaban ayudándole a él en toda esta parte, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Esa ciudad estaba de espía en espía. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron allá al pozo a esconderse. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán, que eran espías? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y ellos los buscaron y no los hallaron, y volvieron a Jerusalén.
Y después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Bueno, entonces ellos, de todas maneras, David sí tuvo quien le avisara para salir de este problema. Entonces David se levantó y todo el pueblo que estaba con él estaba, y pasaron el Jordán antes de que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Entonces pasaron el río para irse. Pero Aitofel, vuelve Aitofel aquí, viendo que no se había conseguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. O sea, aquí lo tratan de decir como que, como no siguieron el consejo, pues se mató. Eso fue lo que está. Yo no sé si esto orgullo de Aitofel o porque es que más atrás, recuerden que nos dice que lo que Aitofel decía era considerada la voz de Dios. Porque sí hubo un tiempo en que Dios estuvo ahí con Aitofel, pero por alguna razón, cuando le entró ese espíritu a Aitofel de traición, de traicionar a su amigo, y fuera de eso, hubo un decreto que puso ahí, una profecía que hizo David, ya Aitofel no. Entonces ya cuando Aitofel vio que no le hicieron caso, se ahorcó. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, iba detrás. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Recuerde que Joab era primo suyo, pero Joab se fue ¿con quién? Con David. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naamás, hermana de Sarvia, madre de Joab. Ay, Dios mío. Habían varias Abigailes, porque una Abigail, ¿cuántas Abigailes hubo en la Biblia? ¿Quién era Abigail, hija de Naas? Vamos a ver quién era ella. Abigail, hija de Naas. Era una hermana de David. Nabás era esposo de Abigail, una mujer sabia y hermosa. Cuando David huyendo le pidió nada, lo insultó a Abigail. En otras, pero es que mire que no es esta Abigail, porque ahí nos dice que Abigail es mencionada como hija de Nabás. Ella y sus eran hermanas de David. Eran Amasa, hijo de... sí, era otro sobrino. Igual era familiar de él, pero no era Abigail la esposa del tonto que se peleó con David, el que era rico. No era eso, sino, aquí está hablando, es de una Abigail, hermana de David. Porque mire que eso es lo importante. Si uno no escudriña esto, resulta que está pensando en otra cosa. Y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, tierra de surmiento y dolor, y Barzilai, Gaalita de Rogem, trajeron a David y al pueblo que estaba con él,
camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Mire que a ellos nunca les faltó la provisión. Entonces vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir luego con el capítulo 18 que habla de la muerte de Absalón. Seguimos, estos son estudios bíblicos. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe, más fe y más amor.